Bien, un nuevo ejemplo dice lo siguiente. Dos resistencias eléctricas R1 y R2 se conectan en paralelo. La resistencia total R del circuito medida en ohms puede obtenerse de la relación 1 sobre R igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es una relación que van a ver en una de las primeras materias donde veamos o donde vean electricidad. Entonces las resistencias se conectan de esta manera, ¿sí? Aquí están, se conectan en paralelo, y entonces la resistencia total del circuito puede calcularse a partir de esta fórmula. Bien, entonces el problema dice lo siguiente: si R1 y R2, que son estas resistencias que están acá, aumentan a razón de 0,03 ohms por segundo y 0,2 ohms por segundo respectivamente, ¿cuál es la rapidez de cambio de R en un instante t igual t0 en el que R1 es 80 y R2 vale 100? Entonces, lo primero que uno observa es lo siguiente: R1 y R2 son funciones del tiempo, ¿sí? R1 y R2 aumentan a razón de 0,3 ohms por segundo y 0,2 ohms por segundo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que esto es una derivada. O sea, esto que está acá, si uno piensa en lo que hemos dicho antes, en la unidad, esto sería cambio de resistencia con respecto al tiempo. Esto se mide en segundos. Entonces, esto es una razón de cambio y esto es otra razón de cambio. O sea que R1 y R2 cambian con respecto al tiempo. Por lo tanto, dada esta fórmula, R también va a ser función del tiempo, va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, lo primero que hay que calcular es la rapidez de cambio de R, o sea, la derivada de R con respecto al tiempo. Lo que nosotros sabemos acá es la derivada de R1 con respecto al tiempo y la derivada de R2 con respecto al tiempo, que son dos numeritos, ¿sí? Entonces, eso lo conocemos, pero no conocemos la derivada de R con respecto al tiempo, y eso lo podemos sacar de esta expresión que está acá. Luego, dice que en el instante t igual t0, es un instante en particular donde uno fija el valor del tiempo, ¿sí? R1 y R2 son funciones del tiempo. Entonces, al ser funciones del tiempo, yo puedo agarrar y fijar en algún momento el valor del tiempo y ver cuál es el resultado. Eso es lo que se refiere el problema en este caso. Es decir, cuando R1 vale 80 y R2 vale 100, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto vale R punto, digamos, la derivada de R con respecto al tiempo? Pero es un instante particular. En realidad, R, o la derivada de R con respecto al tiempo, será una función del tiempo también. Bien, entonces, vamos a obtener primero la derivada de R con respecto al tiempo. Nosotros conocemos esto que está acá y no conocemos esto que está acá, digamos. Sabemos que R1 punto, si recordemos que el punto indicaba derivada con respecto al tiempo en notación de Newton. Entonces R1 punto es 0,3, R2 punto es 0,2, R punto no tenemos ni idea, es lo que tenemos que calcular y lo vamos a hacer a partir de esta fórmula. Entonces, esta fórmula yo la puedo reescribir sumando estas dos fracciones. Entonces hago denominador común, R1 por R2, y bueno, R1 por R2 lo divido por R1 y obtengo R2, y lo divido por R2 y obtengo R1. Entonces hago la cuentita, ¿sí?, que aprendemos en el colegio secundario, decir, bueno, ¿cómo hacemos denominador común de una fracción? 1 sobre R quedó igual. Entonces, en definitiva, si 1 sobre R es igual a esto que está acá, R será el recíproco de este número. Entonces yo puedo escribirlo de esta manera, R. Entonces obtuvimos una expresión para R. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es derivar R con respecto al tiempo para obtener R punto. Yo podría directamente haberlo hecho desde esta expresión, ¿sí?, utilizando derivación implícita. ¿Sí? Derivo a ambos lados del igual para obtener R punto. Se puede hacer de esa manera también. No es, digamos, a la hora de resolver problemas uno siempre tiene, o con suerte, tiene más de una oportunidad. O sea, es bueno. A veces no hay ninguna forma de resolverlo. Bueno, en este caso tenemos más de una. Entonces, esta es una de las formas. Uno obtiene R y luego deriva R. Entonces, vamos a derivar R con respecto al tiempo. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos es un cociente, ¿sí? R1 y R2 son funciones del tiempo. No nos olvidemos de eso. Entonces, lo que tenemos es acá un cociente de dos funciones del tiempo. R1 por R2 es una función del tiempo. R1 más R2 es otra función del tiempo. Entonces, nuestra regla del cociente nos decía que si tenemos este tipo de derivación, la derivada de f sobre g, lo que tenemos que armar es, bueno, este cociente que está acá. Entonces, en nuestro ejemplo, f
será R1 por R2 y G será R1 más R2. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para derivar, utilizar la fórmula de la regla del cociente. Entonces R punto, o sea la derivada de R con respecto al tiempo será, bueno, un cociente donde acá tenemos G cuadrado, o sea que es R1 más R2 al cuadrado. Bien. Y acá arriba tenemos primero G por F', en este caso sería punto, ¿no es cierto? O sea, G sería R1 más R2 por F punto, ¿sí? F punto es la derivada de este producto, R1 por R2, es un producto, o sea que lo que tendré que hacer es usar la regla del producto. Una derivada por la otra no, más invertimos, la otra derivada por la primera no. Entonces, la regla del producto nos dirá, en este caso dijimos R punto 1 por R2 más, y ahora invertimos, R1 sin derivar y R2 derivada. ¿Sí? Esto vendría a ser G por F' menos F por G'. F queda como está, o sea, R1 por R2, y G' vendría a ser R1 punto más R2 punto, y eso es lo que queda. Entonces ahí armamos nuestro cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? R1 punto y R2 punto nosotros lo conocemos, ¿sí? Es constante, R1 punto es 0,3, R2 punto es 0,2, entonces uno puede reemplazar donde aparece R1 punto y R2 punto, uno puede reemplazar por sus valores numéricos y obtener esta expresión. Acá tenemos 0,3 más 0,2, quedó 0,5. Y esta expresión es el resultado ya, ¿sí? Es R punto, ¿sí? Nosotros ya tenemos el resultado. No obstante, esto puede ser simplificado. Si distribuimos estos paréntesis y hacemos unas cuentas, podemos obtener una expresión más simplificada, que es esta que está acá. Y esto es el resultado de la razón de cambio de R con respecto al tiempo, ¿sí? El cambio de la resistencia total del circuito con respecto al tiempo. Nosotros lo que conocíamos es el cambio de las resistencias individuales, las dos que aparecían, pero la resistencia total del circuito cambia según esta ley que está acá. ¿Qué pasa? Lo que nos pide el problema es en t igual t0. Esto es algo general para todo tiempo, ¿sí? Esto es para todo valor de t, pero yo sé que en t igual t0 lo que sucede es que R1 vale 80 y R2 vale 100, entonces R1 valdrá 80 y R2 vale 100, pero es un caso particular, ¿no es cierto? En t igual t0, o sea, uno debe expresarlo de esta manera, R punto en t0. Esta fórmula es para todo tiempo, mientras que esta fórmula solo corresponde al instante t igual t0 y uno reemplaza los numeritos, R1 vale 80, R2 vale 100 y en definitiva el resultado es 0.132 ohms.